Bueno, vamos a hablar un poco de economía y para eso estamos ya en comunicación con Nicolás Litvinov, que es economista y director general de estudinero.net. Muy buenas tardes, Nicolás. Mabel aquí, ¿cómo estás? Buenas tardes, Mabel, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, la idea mía en el día de hoy era dejar un poco ya esto que está sucediendo, porque en definitiva no sabemos, bueno, hay pautas de cómo llegamos a diciembre, pero nadie puede predecir tampoco lo que va a pasar, ¿no? ¿Coincidís ahí? Sí, pareciera que la transición está un poco más encaminada ahora, ¿no? Pero bueno, sí, en el medio estos aumentos de la nafta y de las prepagas y todo eso que no son nada simpáticos. Sí. Ahora, se habla, antes de ir a lo que te quiero preguntar, se habla de que se puede haber una espiral inflacionaria. ¿Esto es factible, es posible? O sea, ¿hay elementos que puedan decir que esto se puede dar? ¿Cómo lo ves? Mira, ya estamos en un momento con una inflación muy alta. Sí. Y también existe la posibilidad que en diciembre se cumpla ese pronóstico que venimos hablando hace tiempo, de tener un mes de inflación de 2 dígitos, digamos, ¿no? Existe la posibilidad. Sí. Porque, bueno, hay que ver qué pasa con la nafta. Pensemos que quieren aumentar, dicen que está retrasado un 20%, ¿no? Ya aumentaron 5%. Quedaría un 15%, ajá. Si meten un 15 más, el aumento de las prepagas, algunas otras cosas. Igualmente, a mí me parece que vamos a entrar dentro de poco tiempo ya en un momento más de inflación más descendente, ¿no? Sobre todo para el año que viene. Diciembre siempre igual es un mes, suele ser por temas estacionales un mes de inflación alta, las fiestas y todo. Pero me parece a mí que ya a partir de enero, febrero, yo diría a más tardar marzo, tenemos que empezar a dar una baja pronunciada en la inflación. Pero bueno, esas son las expectativas que sabemos que hay que ir monitoreándolas en el día a día. Claro. Creo que quiero pensar que una espiral inflacionaria no nos va a agarrar. Más en un mundo que está deflacionando. Totalmente. Momento, ¿no? Sería ir muy a contramano del mundo. Y no lo veo por ahora, por suerte. Bueno, y esta baja de tasas en la Reserva Federal en los Estados Unidos también no impacta en realidad para nada en Argentina, porque estamos como fuera del mundo nosotros, ¿no? Con esto de que no nos presta nadie ni tenemos nada, ¿no afecta o sí, Nicolás? No afecta en términos de que, como decís vos, tenemos los mercados capitales restringidos en este momento, entonces no nos podemos financiar por esa vía. Sí es positivo en términos de que si los países centrales, Estados Unidos, bajan sus tasas, entonces los capitales también buscan otras alternativas de mayor rendimiento. Entonces, vía financiamiento del Estado, por ahora sabemos que no va a entrar nada. Pero en algún momento eso puede de alguna manera incentivar lo que sería inversiones de renta variable en el país, o en otro tipo de negocios de la economía real, o incluso en la construcción, que van a tener muy buenos rendimientos esperados, muy por encima de los rendimientos que se pueden obtener en los países desarrollados. Bien. Bueno, decía, ir un poco más allá. Ya hemos tenido 2 años desde abril del año pasado que son fatales. Hablas vos en tu última intervención ahí en La Nación de esto que tiene que ver con una economía albertizada, lo que se viene. Para aquella sin desconocer la realidad que estamos viviendo, obviamente, porque es imposible, porque vamos al supermercado todos los días y las cosas aumentan, o sea que no podemos estar ajenos a la realidad. Pero ¿qué se puede ir viendo hacia adelante, Nicolás? Aquel pequeño inversor está dirigido un poco esto que vos escribís. Contanos un poco cómo lo ves. Bueno, sí, como vos decís, los últimos 2 años, basta con un ejemplo. El Merval fue la bolsa de peor desempeño en el mundo en el 2018 y se encamina para hacerlo también en el 2019 en términos reales, en dólares, digamos, ¿no? Eso te da una pauta del grado severo de crisis, ni hablar de las pérdidas de las reservas en estos 2 años, pero más importante, a la gente no le interesa tanto el Merval ni la reserva, sino la pérdida del poder adquisitivo. Claro. ¿No? Sí. Muy importante. Ahora, tenemos ya más o menos ciertas perspectivas de lo que debería encarar en este momento, o cuáles van a ser las pautas de política económica que va a ser el nuevo presidente electo a partir de que asuma el 10 de diciembre, ¿no? En ese sentido, yo creo que
como lo digo en esa nota, los economistas sabemos, bueno, algunos porque está dividida la biblioteca como siempre pasa, sí. pero muchos pensamos que hoy en día es más fácil, entre comillas, fácil, ¿no? Pero es más fácil sacar a una economía de una recesión o de una crisis con las políticas adecuadas que hacer que una economía no entre en un espiral inflacionario, que eso sea más difícil, o hacer que una economía no caiga en una crisis cuando viene creciendo, ¿no? Y esto sería aplicando políticas keynesianas, ¿no? Las políticas keynesianas son las políticas que esta economía, que este economista Keynes comenzó a aplicar y descubrió a partir de la crisis del 30 en Estados Unidos, que luego se aplicaron con éxito en muchísimos casos, y tiene que ver básicamente con que el Estado sería el responsable de estimular la demanda de la economía, y que esa demanda va a generar un aumento en la producción y por lo tanto en la actividad económica. Es que es un poco lo que, o sea, es un poco la característica de un gobierno peronista, kirchnerista, o como se le llama. Exactamente. Ajá, sí. bien. Bueno, hay distintos tipos de peronistas, ¿no? Bueno, no, sí, pero me refiero a los actores que tenemos, que son Cristina Fernández y Alberto Fernández. Exacto. Ajá. Exacto. Bien. Y sobre todo, bueno, del equipo económico que rodea a Alberto Fernández, ¿no? Si uno ve las declaraciones que hicieron en estos meses, todo lo que dijeron, lo mismo que lo que dice Alberto, y todo eso, se ve que hay una coherencia ideológica que se puede estar de acuerdo o no, pero que marca el camino para salir de esta crisis es poner dinero en el bolsillo de la gente, que esto hay que por ahí explicarlo un poquito más, no es que a ver, la gente dice que el aumento del gasto público genera inflación, ¿no? Y la emisión monetaria genera inflación. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que el aumento del gasto público cuando es improductivo puede generar inflación, y el aumento de la emisión monetaria cuando es improductiva puede generar inflación. Pero si ese dinero se coloca en la base de la pirámide, que sería en la gente que tiene necesidades básicas insatisfechas, que tiene una propensión marginal a consumir, se llama, que es del 1,3, eso quiere decir que si le entra 100 pesos gasta 130 porque se endeuda también por otros 30. Ah, mira, ajá. Entonces ese dinero que de alguna manera el Estado pone en el bolsillo de esta gente vía subsidios o vía aumento de las jubilaciones, aumento de los subsidios, ese dinero es dinero que vuelve rápidamente a la economía en forma de... Claro, gira por otro lado, ajá, bien. Exactamente, ajá. Ese dinero vuelve a la economía en forma de demanda, y ese aumento de la demanda hace que las fábricas en general las fábricas, las industrias tengan que aumentar su producción para poder calzar esa demanda. Estamos en un país en este momento que tiene más de un 40% de capacidad ociosa. Quiere decir que en promedio las fábricas tienen un 40% de maquinarias sin utilizar en este momento, ¿no? Que estarían dispuestas a utilizar, obviamente, si hay un aumento de la demanda y para sus productos. Entonces, a mí me parece que en ese sentido una política keynesiana es la adecuada para este momento, y que obviamente en función de lo que pase a nivel internacional, porque no hay que olvidarse que también la coyuntura internacional impacta en la Argentina, el precio de los commodities, etcétera, ¿no? Entonces, en función de lo que pase con la coyuntura internacional, me parece que tenemos una perspectiva positiva, seguro, creo yo, muy, muy, muy probable para el 2021, y en el 2020 va a haber que pasar algunos meses complicados, pero yo creo que rápidamente se va a ver la reactivación con este cambio brusco de política económica, porque no tiene nada que ver con la política económica anterior, y ahí ya vamos a empezar a ver la reactivación, ¿no? Yo creo que más pronto de lo que muchos creen. Bueno, eso es importante. Por lo menos se abre una ventanita, ¿no? Y está bueno eso también, porque hay cada agorero que, o sea, no hay que escapar de la realidad, obviamente, pero puede ser factible una situación totalmente distinta en base a estas cosas que vos estás analizando, con mucha lógica, obviamente, y que son posibles. Y son dichos de Fernández: le vamos a poner plata a la gente, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Culfas mismo dijo
ejemplo, que imprimir un poco tampoco hace nada, así que está todo dentro de lo que la gente que va a estar asumiendo, piensa y supone que puede ser, ¿no? Sí, yo creo que sí, y bueno, de todas maneras, por ejemplo, en esta nota que vos mencionabas, sí, digo que el inversor minorista que busca oportunidades para invertir en la Argentina, bueno, hoy en día con el cepo y todo eso lo tiene medio complicado, pero para los más conservadores yo creo que los plazos fijos que ajustan por UVA puede ser una buena inversión, sobre todo para el primer semestre, digamos, ¿no? Uh-huh. Porque no veo yo que el nuevo gobierno vaya a manipularlo, el INDEC, como hizo el gobierno anterior, digamos, sí, sí. ¿no? Entonces, en ese sentido, mucha gente tiene miedo, eso no, yo no pondría un plazo fijo ahora por UVA porque los kirchneristas van a manipular el INDEC para pagar menos. Entonces, en ese sentido, Alberto Fernández ya demostró que él estuvo en contra de ciertas políticas que se implementaron en su momento, sí, y que va a buscar otras alternativas y que no caería en esas mismas políticas que demostraron o que mostraron en algún momento no ser buenas para la economía, ¿no? O para la gente en general. Entonces, eso puede ser y después, para pensar en algo más arriesgado, que sería inversión en renta variable, acciones o incluso en deuda del gobierno, obligaciones negociadas de las empresas, sí, yo esperaría un poco a ver cuáles son las primeras políticas económicas que tome el nuevo gobierno a partir del 10 de diciembre. Yo creo que va a ser muy veloz porque va a tratar de aprovechar el capital político que tiene, sí, casi cuando termine el conteo de votos es muy probable que se acerque ya al 50% de los votos, es sí, un muy buen caudal. Entonces me parece a mí, sin ser analista político, pero me parece que va a apurar todas las reformas y todas las medidas económicas que tengan más importantes en los primeros meses, y ahí vamos a saber si realmente esta tesis que tenemos de políticas keynesianas o políticas que van a incentivar el consumo y la demanda son las que se van a aplicar. Y en ese sentido, si llega a ser cierto eso, sí, entonces me parece que la inversión en renta variable con un horizonte de mediano y largo plazo en acciones que están muy deprimidas en términos de precio puede ser una excelente alternativa para aprovechar. Importante. Bueno, o sea que estos plazos fijos en créditos UVA, entonces, plazos fijos en UVA. Entonces, sí, eso puede llegar a ser interesante. Me parece que sí. Hay otras alternativas también. Sí, peso, obviamente. Como por ejemplo lo que es inversión en finanzas colaborativas, que ahora vuelve a aparecer interesante, con tasas que en este momento están en el 70, casi 80% en pesos, pero que seguramente van a ir descendiendo yo veo una baja de tasas importante, ¿no? Para las próximas semanas. Tiene que ver, sí, en términos de lo que pagan los bancos por los plazos fijos y eso, ¿no? No, pero y además si quieren reactivar el tema de consumo de pymes y demás y de producción, van a tener que bajar un poco las tasas porque si no es imposible, ¿no? Llevamos casi 2 años de tasas en estos niveles, más de un año mínimo. ¿Esto es desde abril en adelante o del año pasado? No me acuerdo. Yo te diría que llevamos casi 4 años en donde la inversión financiera fue mucho más atractiva que la inversión productiva. Claro, ¿no? Sí. Cuando para que la economía funcione, todos sabemos que la bicicleta financiera no puede ser más atractiva que invertir en la economía real, porque eso es pan para hoy y hambre para mañana, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, interesante, Nicolás, y entonces, o sea que todo estaría dependiendo de lo que pase la primera quincena. Va a ser un diciembre y enero muy movido, porque ahí donde el nuevo presidente se tendrá que esto casi de los 100 meses yo creo que puede llegar a quedar corto, porque las expectativas son muchas, ¿no? Un poco lo que pasó en 100 días. Sí. Claro, es un poco lo que pasó en México también. López Obrador subió con una expectativa tan grande que no llegó ni a los 100 días y comenzó a bajar porque no veían los resultados de las personas. Así que seguramente se va a trabajar y mucho. Habrá que esperar entonces, febrero, marzo más o menos, para ver un poco más claro el panorama y ahí empezar a ver cómo se puede hacer trabajar los ahorros o las inversiones que se puedan tener, ¿no? Exactamente. Mientras tanto, seguir con un esquema un poco conservador.
Yo soy más de la idea, esto hablándole más a los inversores de renta variable y todo eso, yo soy más de la idea de que a veces es conveniente perderse la primer parte de un rebote importante, pero invertir sobre terreno más seguro que salir apurado ya pensando que uno se va a perder, que te vas a perder la recuperación, arriesgar ahora cuando todavía resta ver qué es lo que va a suceder en términos de políticas económicas y todo eso. Totalmente, y no solamente las que se pretendan implementar, sino cómo se reacciona a eso también, ¿no? Sí, las que se puedan implementar. Por eso, claro. Porque tenemos la deuda con el FMI que hay que pagar, o hay que ver que si se negocia un periodo de gracia, que yo creo que es lo más probable. Tenemos acreedores de bonos también que hay que pagar, y tenemos unas reservas de Banco Central que van a quedar peladas, ¿no? Entonces, por eso también el margen de maniobra va a ser muy, muy acotado, pero bueno, yo creo que con las medidas correctas podemos llegar a ilusionarnos, como te decía, para mediados del año que viene. No quiero caer en esto de poner plazos o fechas, claro, hay un mal recuerdo y totalmente noticia del gobierno anterior de los brotes verdes el próximo semestre. Las famosas metas. Claro, pero esos eran eslogans marketineros que no tenían ningún sustento más que el derrame económico que iba a venir producto de las inversiones de afuera y todo eso que nunca llegaron. Yo no estoy hablando de inversiones de afuera, yo digo que los argentinos tienen más de 300.000 millones de dólares abajo del colchón. Impresionante, realmente. Y con esta corrida dinero, claro, ese dinero, parte de esos 300.000 millones que están abajo del colchón, se van a ir volcando a la economía real a medida que se vea que hay un aumento de la demanda y que hay negocios para poner emprendimientos con rentabilidades interesantes, y eso es lo que primero va a reactivar la economía. Y después, los inversores de afuera, cuando vean que se está obteniendo buenas rentabilidades en el país, hay una demanda sostenida, y eso van a tímidamente empezar a ingresar en el país, pero no con promesas de dólar futuro y eso, sino pensando en invertir en el mediano y largo plazo, que es lo que realmente nos sirve. Totalmente. Bueno, interesante. Muchísimas gracias, Nicolás Litvinov. Nos estamos hablando en cualquier momento. Habrá mucho para seguir analizando. Todavía nos queda bastante hasta diciembre. Gracias, Nicolás, y buenas tardes. Seguro que sí. Buenas tardes, que sigan bien. Gracias.